Estás llegando a un punto de aflicción en la que sientes que ya no puedes más. Sientes que estás entrando en el horno de la desesperación y comienzas a sentir que incluso la depresión ya está llegando una vez más a tu vida y a nadie parece interesarle o incluso que nadie se da cuenta. Hoy trataremos un tema muy interesante, el horno de fuego y el sueño de una gran imagen que representaba a Nabucodonosor. Estos son acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo. Le habían sido dados para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar a este rey en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado esto claramente. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado por otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El sueño es verdadero como verdadera es la declaración que está en Daniel 2, 44 y 45. El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: ciertamente que el Dios vuestro era Dios de dioses y el descubridor de todos los misterios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición, ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo, él dejó de honrar una vez más a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Las palabras "tú eres aquella cabeza de oro" habían hecho profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño y que la levantase, donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución e ir aún un poco más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores. Desde la cabeza hasta los pies iban a ser todo completo oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como el reino eterno, indestructible y todopoderoso que quebrantaría y desmenuzaría los demás reinos. Qué terrible esto, amigos, porque aquí Nabucodonosor estaba ocupando o quería ocupar el lugar de Dios, aquel reino que nunca tendrá fin. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones de la tierra. Con entusiasmo nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta, consultó a sus sabios acerca de cómo ejecutar lo pensado, olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen, y olvidando también que, por medio de su siervo Daniel, el Dios de Israel había aclarado el significado de la imagen, y que en relación con esta interpretación los grandes del reino habían sido salvados de una muerte segura. Olvidándolo todo, menos su deseo de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros de estado resolvieron
que por todos los medios posibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. Qué curioso que aquellos sabios que iban a ser muertos porque no adivinaban el sueño del rey y fueron salvados por Dios a través de Daniel. Cuando Dios le revela el sueño a Daniel, ellos se salvan de una muerte segura porque el rey había dicho: todos los sabios y adivinos que no me digan mi sueño morirán. Sin embargo, vino Daniel, le reveló su sueño y todos ellos pudieron vivir. Todos daban gracias a Dios. Qué curioso, ¿no? Cuando todo va bien, todos dan gracias a Dios. Pero después se olvidaron de él. La representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra iba a emplearse para glorificar el poder humano. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. El símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos acontecimientos futuros importantes iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba ver reproducido por el mundo. En esta forma, mediante las maquinaciones de los hombres ambiciosos, Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad mezclada con el error El enemigo sabía que cuando la verdad no es mezclada con el error, es un gran poder para salvar a las almas. Pero, aquí viene el pero, cuando se usa para exaltar al yo y favorecer a los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal. Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro, similar a la de sus rasgos generales, a la que había visto en visión, menos en un solo detalle, que ésta iba a ser toda de oro. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente y majestuosa como esta estatua, resplandeciente, de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos, que era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia, fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Llegó el día señalado y un vasto concurso de todos los pueblos, naciones y lenguas se congregó en la llanura de Dura. De acuerdo con la orden del rey, cuando se oyó el sonido de la música, todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua de oro. En aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecían ganar el triunfo señalado en el culto de la imagen de oro. Parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente con las formas establecidas de la idolatría, reconocida como religión del Estado en aquella tierra. Nosotros vemos aquí el segundo intento de un nuevo orden mundial. El primero ya se había dado con la Torre de Babel. El segundo viene, curiosamente, en Babilonia, con la estatua de oro. Y el tercero,
finalmente se dará con un movimiento que también representa a Babilonia. Estos son datos muy curiosos, pero que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Satanás esperaba derrotar así el propósito de Dios que Dios tenía y de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio para bendecir a todas las naciones paganas. Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado su rodilla ante el símbolo de la idolatría del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así a Dios, al Dios del cielo. Su Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante ningún otro se postrarían. A Nabucodonosor, entusiasmado por su triunfo, se le comunicó que entre sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer a su mandato. Ciertos sabios, celosos de los honores que se les había concedido a los fieles compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la flagrante violación de sus deseos y exclamaron: «Rey, para siempre vive. Hay unos varones judíos a los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran tu estatua de oro, la que tú levantaste». El rey ordenó que estos hombres fuesen atraídos delante de él y les preguntó: «¿Es verdad, Sadrach? ¿Es verdad, Mesach? ¿Es verdad, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado?» Por medio de amenazas procuró inducirlos a unirse con la multitud, señalando el horno de fuego. Les recordó el castigo que los esperaba si persistían, pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad al Dios del cielo y su fe y su poder para librarlos. Todos comprendían que el acto de postrarse ante la imagen era un acto de culto y solo Dios era merecedor del culto para ellos. Mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes a lo largo de su vida. Les daría otra oportunidad él, sin embargo, si tan solo indicaban una buena disposición de unirse a la multitud para adorar la imagen. Les iría bien. Pero no así ellos. «En la misma hora seréis echados por medio del horno de fuego ardiente», les dijo. Y con la mano extendida hacia arriba, en son de desafío, les dijo: «¿Qué Dios será aquel que les libre de mis manos?». Vanas fueron las amenazas del rey. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la misma historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulte en un deshonor, desastre y muerte, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Mirando con calma el horno, dijeron: «No cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios, a quien nosotros honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos. Y con una seguridad triunfante basada en una fe implícita en Dios, añadieron: «Pero si no, sepas, oh rey, que tú ni tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que tú has levantado». La ira del rey no conoció límites. Yo puedo imaginar en ese momento su figura de sus rostros mudó de inmediato al ver aquella insolencia de estos jóvenes. Y asimismo mudó el semblante de estos 3 jóvenes, representantes de una raza despreciada y cautiva, ordenando
que se calentase el horno 7 veces más que de costumbre. Mandó a hombres fuertes de su ejército que atasen a los adoradores de Dios, del Dios de Israel, para ejecutarlos sumariamente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho la llama del fuego, mató incluso a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego, en la presencia del Señor, del calor y del frío. Las llamas perdieron su poder y ellos no fueron consumidos. Desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que le habían desafiado. Y puedo imaginar su sorpresa. Pero sus sentimientos de triunfo cambiaron repentinamente. Los hombres que estaban cerca vieron cómo su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensamente hacia las llamas, resplandecientes todas ellas. Con alarma el rey, volviéndose hacia sus señores, preguntó: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les impidió o se les pidió una razón de su fe, le habían dado sin vacilación, con claridad y sencillez. Habían representado ellos los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir en la 4ª persona que andaba en medio del fuego. El rey reconoció al Hijo de Dios. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor descendió de su trono y, yendo a la boca del horno, clamó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron delante de la vasta muchedumbre y se los vio ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo daño, y solo se habían quemado sus ligaduras. Y juntándose los grandes y los gobernantes y los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas tenían olor de fuego, había pasado por ellos. Olvidaron aquella gran imagen de oro en aquel momento, levantada con tanta pompa. En la presencia del Dios viviente, los hombres temieron y temblaron. El rey humillado se vio obligado a reconocer: bendito el Dios de ellos, que envió su ángel y los libró de sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudó. Entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Lo experimentado aquel día indujo a Nabucodonosor a promulgar otro decreto: que todo pueblo, nación
y lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar. Así expresó la razón por la cual dictaba un decreto tal. Por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Con estas palabras y otras semejantes, el rey de Babilonia procuró difundir en todos los pueblos de la tierra su convicción de que el poder y autoridad del Dios de los hebreos merecía adoración suprema. Y agradó a Dios el esfuerzo del rey por manifestarle reverencia y por hacer llegar la confesión real de fidelidad a todo reino babilónico. Era correcto que el rey hiciese una confesión pública y procurase exaltar al Dios de los cielos sobre todos los demás dioses. Pero al intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y a manifestar la misma reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su derecho como soberano temporal. No tenía más derecho, civil o moral, de amenazar de muerte a los hombres por no adorar a Dios. Es interesante cómo nosotros podemos notar a lo largo de toda esta historia que, al igual que estos jóvenes, estaban en situaciones muy extremas y difíciles, nosotros sentimos que tampoco podemos más. En medio del problema, en medio de la tristeza, en medio de la dificultad, sentimos que estamos a punto de morir, incluso como estos jóvenes, olvidándonos así que el Dios Todopoderoso, aquel que liberó a estos jóvenes, nos puede liberar de todos los problemas si nosotros recordamos un consejo que Él nos da. Dice Él: yo sé de que ustedes tienen necesidad. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo, dice Dios, yo les daré todas las cosas que me pidan? Pero no se olviden de algo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas esas cosas vendrán por añadidura. Si sientes que te estás ahogando en tu problema, si sientes que estás entrando ya al horno de la aflicción, al horno de la desesperación, al horno de la depresión, Dios está dispuesto a enviar a su Hijo para que entre contigo a aquel horno. Dios no nos promete librarnos de la aflicción, más nos promete estar con nosotros dentro de este horno de aflicción, dentro de este horno de dificultad, y librarnos allí adentro de todo lo malo y sacarnos victoriosos, porque en su palabra está escrito: yo tengo planes de bienestar para ustedes, para darles un futuro y una esperanza, porque yo quiero que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma, dice el Señor. Oh, mi amigo, espero que tengas confianza en el Señor, pues Él puede librarte de toda dificultad. Dios te bendiga.